¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 6-0 frente al Fundación Albacete, 0-6, mejor dicho, en un partido tremendamente cómodo para el Real Madrid, donde era evidente la superioridad del conjunto de Alberto Toril, en un encuentro donde sobre todo lo que vamos a hacer es destacar cositas que nos deja el partido, no hemos dado conclusiones súper importantes, reiterando el nivel del rival, pero oye, buenas cosas que nos ha dejado este encuentro, sobre todo en la segunda parte, aunque es verdad que ellas cuando se quedaron con uno menos, creo que ya a partir de ahí claudicaron 100%, si no ya habían claudicado tras el 0-2. Pero bueno, hay cosas que me han sorprendido un poco. No he entendido que Atenea fuera titular en este partido cuando podía haber optado por otros recursos ofensivos. No he entendido que a Moller la quites cuando no está jugando y podías haberle dado 90 minutos, a no ser que le haya ocurrido algo físicamente. No entiendo luego que Caroline Weir, tu máxima estrella, entre ya con el partido decidido. Bueno, hay una serie de cosas que no he entendido, teniendo en cuenta que tienes partido el fin de semana. Pero evidentemente Alberto Toril sabe gestionar mucho mejor que nosotros los recursos, entendiendo que es el que está ahí día a día. Yo simplemente, como aficionado del Real Madrid, doy mi opinión. Cosas así que me han llamado un poquito poderosamente la atención. Bueno, me ha parecido un partido donde hay que hablar de Naikari, que ha dejado mayormente cosas buenas, con gol, con una gran asistencia a Rocío Gálvez, la propia Rocío Gálvez con doblete, demostrando que por arriba es el máximo exponente de este equipo, algo que ya sabíamos por parte de la cordobesa. Sea en un partido de más nivel o menos nivel, es una jugadora que por arriba tiene garantías, tanto ofensiva como defensivamente. Y lo dicho, Naikari, que necesita revitalizar su propio juego y aunque sea ante el Fundación Albacete, pues le viene bien tener buenas sensaciones. Ya sabéis mi opinión personal sobre ella, pero mientras esté con nosotros, yo siempre voy a apoyar a Naikari. Espero que lo haga muy bien con el Real Madrid. Ha fallado un penalti y luego una ejecución muy mala de Atenea. Pero bueno, son pequeños detalles que tampoco le considero muy importantes. Me ha gustado mucho el partido de Maite y Tere Velleira cogiendo las riendas del partido. Freya Siri Olofsson, que hoy tenía una oportunidad de también demostrar cosillas, pues probablemente no fuera su perfil de partido y prácticamente ha estado apagado fuera de cobertura. Olga Carmona muy intensa desde el perfil izquierdo, desde ese cuadrante, penetrando, intentando generar. De hecho, el primer gol viene desde una intervención directa de ella en un centro, donde hay situación luego de área que lee muy bien Naikari García. Y bueno, luego minutos para Claudia Zornoza, que los ha aprovechado muy bien con un gol, ya con el partido roto. Me ha gustado ver a las chavalas, a Paula Partido y a Atenea. Gran gol de Paula Partido, que ha definido muy bien una situación de área. Yo creo que era un partido, sinceramente, para que Paula incluso hubiera sido titular, porque yo es una confianza que tengo en ella realmente importante. Una jugadora con físico, con potencia, con velocidad, joven, que va a seguir creciendo al amparo del Real Madrid y que pienso que en el futuro va a ser jugadora de gran nivel, a nivel fútbol español. Espero no equivocarme, pero creo que tiene unas prestaciones realmente muy buenas y creo que es una jugadora que encara bien los partidos cada vez que la veo, deja algunos detallitos, que es lo que hay que mirar, ¿no? En las jugadoras tan jóvenes. Carla Camacho ha jugado fuera de zona, porque estaba en Aikari y bueno, ha tenido su actividad, alguna situación donde no ha tomado la mejor decisión, pero también tengo máxima confianza en el futuro de Carla Camacho. Tanto ella como Paula Partido son los dos grandes exponentes ahora mismo de la cantera del Real Madrid Femenino B, y con 17 años, campeonas del mundo de categoría. Bueno, yo creo que simplemente es una cuestión de tiempo, porque tienen muchísima calidad y que el míster sepa y el club sepa llevar estas gestiones de jugadoras tan jóvenes. Me ha sorprendido no ver a Naomi Feller algunos minutos, creo que era un partido para ella también. Pero bueno, lo dicho, un partido para no sacar conclusiones, pero un partido muy importante porque es probablemente el único torneo donde hay posibilidades reales a día de hoy, viendo qué pase con el Barcelona, que si aplicamos la ley debe ser evidentemente suspendido el torneo de esta Copa de la Reina. Esperemos que se aplique con lógica la ley y que el Barça no continúe tras esa alineación indebida con Jesse Ferreira. Y a partir de ahí, con otros equipos que no están, como la Real Sociedad, Levante, creo que se le abre una ventana al Real Madrid para competir este torneo, que se volvería máximo favorito en el caso de que el Barça se quede fuera de la competición. O sea que era importante mostrar buenas sensaciones en el torneo que tienes chances para poder ganar. Próxima parada ante el Betis, sin esfuerzos, sin desgastes. Insisto, lo de Atenea no tenía ningún sentido para mí, ni minutos para Weir, pero entiendo que estaban en buena situación para poder encarar este partido, porque si no, lógicamente, Alberto Toril no las hubiera puesto en ningún caso. O sea que un buen partido del Real Madrid en un día donde había que cumplir y donde, más allá de cumplir, incluso hemos goleado con un partido tremendamente sencillo, sobre todo cuando ellas en la segunda parte se quedaban con uno menos. Por cierto, así en modo anécdota, la colegiada Pichi Pichá me ha generado algunas dudas en algunas jugadas,
pero bueno, esto no es nada nuevo. Y por otra parte, y sobre todo quiero incidir esto, lo más importante de este cierre de vídeo, el nivel de los comentaristas de Teledeporte ha sido absolutamente patético. O sea, qué poco nivel técnico de la comentarista y el narrador que ni se enteraba de los cambios de los dos equipos. Qué mínimo que saberte las jugadoras bien, haberte hecho un previo bueno, estudiando bien los nombres de las futbolistas de Fundación Albacete, también del Real Madrid, que digo yo que deberías conocerte bastante bien, hasta que se han dado cuenta de los cambios de Carla Camacho y de Claudia Zornoza. Madre mía, el tío le ha costado bastante. Pero bueno, este es el nivel que tenemos en el ente público a nivel teledeporte a día de hoy. Tampoco hay mucho más que rascar. Pero bueno, 6-0, goleada, sonriente, siempre golear está muy bien, buenas sensaciones, momentos técnicos de cierto valor teniendo en cuenta el contexto, pero poquito más, y sobre todo ahí con las jóvenes como Paula Partido, Carla Camacho, Naikari García con su recuperación moral que le viene bien, Rocío Gálvez, Maite bien, bueno, cosillas, y Caroline Weir, pues lo que ha jugado, pues jugaba obviamente a un nivel superior. Cuando ha entrado ella es que ha reventado el partido más si cabe. Espectacular. En fin, dejadme como siempre vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.